Bienvenidos una vez más con ustedes para llevarles otro mensaje más de esas palabras de parte de Dios, un toque a la conciencia. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema vida o muerte. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, el verso 15, 19 y 20, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta porción de la Biblia me llama mucho la atención, el por qué Dios a través de Moisés convoca al pueblo de Israel, invoca a la tierra, a los cielos y a la tierra como testigos. Sinceramente me llama la atención porque la tierra es testiga de toda la maldad y la sangre derramada por el hombre. Los cielos son testigos de lo que el hombre ha hecho, por cuanto todas las cosas están descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué esto sucede? Porque el hombre tiene una mente carnal. Y en esa mente carnal se encuentra la culpabilidad. En San Juan capítulo 3, el verso 18 y 19 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre, estando cautivo en el pecado, no se da cuenta de la situación terrible que vive por causa de ese pecado. Jesús le dice a los judíos que se creían libres, como hay muchas personas en el mundo que se creen libres del pecado. En el capítulo 8, el verso 34 de San Juan dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 7:23, el apóstol Pablo da una declaración: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto es lo que resulta, lo que dice Santiago capítulo 1, el verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y es por eso que hay una gran esperanza. Y dice textualmente en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Me llama la atención que el que nace de nuevo, su pecado ha sido perdonado. Y es así donde la persona necesita el conocimiento. Colosenses capítulo 2, el verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. O sea que la persona empieza una vida nueva con Dios. Pero primero hay que dar 3 pasos importantes. Primero, el arrepentimiento. Al escuchar que Dios es santo y el hombre pecador, el hombre reconoce su pecado y quiere adherirse a Dios y tiene que buscar esa santidad. Dice textualmente también la Escritura en Romanos 8, el verso 1, hablando de libre, de esa libertad del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, perdón. Quiere decir esto, me llama la atención, ¿por qué? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso, estar en Cristo, es algo maravilloso. No se dice estar en una religión, en una comunidad religiosa, es estar en Cristo. Por eso Pablo a los Corintios les escribe diciendo en el capítulo 5, verso 14, verso 17, especial este versículo, la segunda carta 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por eso dice San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El castigo de aquellos que perseveran en pecado es seguro. Por eso el atalaya, el que predica la palabra, está informándole al pecador lo que viene. No podemos esconder esta verdad porque es la palabra de Dios. En Hebreos 2, el verso 2 al 4 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. O sea, cuando el pecador no se dé cuenta por causa de su ignorancia, vendrá la destrucción repentina. Isaías 47:11 dice, vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no se sepa vendrá repente a ti. Escuche, amable hermano y amigo, y ajustaré el juicio o cordel a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión, el azote seréis de él pisoteados. Amigos y hermanos, la Biblia dice también en Hebreos 10:28 al 31, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice algo terrible, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto quedará sin remedio. Si la persona muere en el pecado, ya no habrá remedio, porque la salvación es antes de morir. Mas ellos hacían escarnios, dice el profeta, o dice el libro de Crónicas, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por eso Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. San Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amigo,
quiero decirles, la predicación del Evangelio trae dos compromisos. Primero, si nos arrepentimos y obedecemos el Evangelio y nos hacemos bautizar en el nombre de Jesús, son perdonados nuestros pecados. Pero si no, dice, si no creyeres, serás condenado. Y esto es lo que Moisés, Dios le ordenó que le predicara al pueblo desobediente, aquel pueblo que vio maravillas de Dios y no quiso obedecer. Hoy se le está diciendo, no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Evangelio significa vida o muerte. El que obedece tendrá la vida y el que desobedece tendrá la muerte. Por eso hoy debemos escoger. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dios le bendiga.